Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alejandro Lagos, soy director académico de la Escuela de Seguros del Perú. El día de hoy tenemos un webinar bastante importante, el cual hemos titulado Maternidad, diferencias en los sistemas de asistencia médica y EPS. Hemos aprovechado el mes de la Virgen para poder tocar este tema tan importante. Nos acompañan el señor Francisco Monge, por parte de las empresas prestadoras de salud, EPS. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con más de 20 años de experiencia en el marco regulatorio del sistema de salud en el Perú, es especialista en manejo de controversias entre los usuarios de los servicios de salud, así como entre los financiadores y los prestadores de salud, en la elaboración de los documentos que requieran los agentes del sistema de salud, para tener una adecuada gestión del negocio de salud. Y por parte de la APECOSE nos encuentra el profesor Gustavo Melquiades. Él tiene 41 años en el mercado asegurador, es administrador de empresas egresado de la Universidad de Lima, con estudios de especialización en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ESAN, y Universidad Peruana Cayetano Heredia, sólidos conocimientos de administración, derecho, finanzas, comercialización y ventas. Fue terna superior de su facultad, cuenta con una amplia experiencia laboral en compañías líderes del sector de seguros, enfoca su carrera en el desarrollo de habilidades de los campos del pensamiento estratégico, negociación, capacitación, análisis, relaciones con los clientes externos e internos, y está orientado hacia la gestión por objetivos, resultados, trabajo en equipo y bajo presión. El día de hoy buscamos conocer un poco respecto a los cambios regulatorios, la materia o el marco que regula el sistema de EPS, el mercado de asistencia médica familiar, sus diferencias, sus similitudes, y espero que esta conversación pueda llevar a todos nosotros, colegas, a tener un mejor entendimiento de ambos mercados. Así que muchas gracias. El día de hoy es nuestra segunda charla con la PSEG, así que estamos muy felices de tener la participación de ustedes. Bueno, los dejo por favor a esos grandes expertos para que comience este conversatorio. Nos vemos más tarde. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Francisco Monge. Me presento ante todo. No sé si Alejandro o Iván, ustedes cargan mi presentación. ¿Me avisan, por favor? No la veo. Sí. Sí, Iván la va a agarrar en breve. Ya, perfecto. Bueno, como decía Alejandro, voy a tocar un tema voy a tocar el tema de maternidad, tanto en el sistema de EPS como en el sistema de seguros de asistencia médica, para ir partiendo ya con la presentación en lo que la cargan. Es importante que todos sepan que partamos desde el punto de que tanto el sistema de EPS como el sistema de seguros son dos sistemas diferentes. Las EPS venden planes de salud, y las compañías de seguro a través de asistencia médica venden pólizas, que son contratos mercantiles, de seguros de salud. Entonces, muchas veces, yo que soy el que recibe las consultas, o mi equipo que recibe las consultas de parte de las áreas comerciales o de las áreas de siniestro, en la compañía, recibo consultas de parte de muchos de ustedes que me dicen el seguro EPS. Y el seguro EPS no existe. Es el plan de la EPS o el seguro de salud de la compañía de seguros. Entonces, vamos a partir desde ahí para estar todos a hablar el mismo idioma, y de esa manera yo, cuando reciba una consulta ya de todos los asistentes, sabré que han venido al curso, porque ya no me van a decir el seguro de EPS. Entonces, partiendo por el primer punto, bueno, esta es la agenda. Como les decía, vamos a ver una definición rápida del sistema EPS y asistencia médica, que más o menos ya les adelanté las diferencias, los requisitos para acceder a la cobertura de maternidad y los beneficios que se dan tanto en la EPS como en asistencia médica, y luego la aplicación de preexistencias enfocado en maternidad. Luego seguiremos conversando con Gustavo y finalmente
habrán preguntas del público, es de acuerdo a lo que tengo entendido de la dinámica de esta presentación. La siguiente, por favor. Bueno, el sistema EPS, las EPS, como casi todos saben, son aquellas empresas e instituciones públicas o privadas que prestan servicios de atención para la salud con infraestructura propia de terceros, sujetándose a los controles de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Y cómo funciona la EPS? La EPS, primero que nada, es la empresa, las EPS brindan seguridad social complementaria a la que brinda de salud, y siempre una EPS, cuando se trata de afiliados regulares, viene de la mano con salud en la contratación. En el caso de los planes de salud potestativos que vende la EPS, sí son coberturas que brinda en un plan de salud definido por la norma y que no tiene nada que ver con salud solo en los potestativos. El otro producto que vende la EPS es el seguro complementario de trabajo de riesgo, que lo ofrece solamente para las prestaciones de salud conforme al Decreto Supremo 0398 SA. En el caso específico de la función de la EPS cuando vende los planes de salud regulares o los planes de salud potestativo, como describo en la lámina, la EPS fueron creadas para complementar los servicios de salud brindados por eSalud, por lo que si una empresa empleadora decide migrar o contratar a una EPS, deberá aportar a la EPS, el monto de 2.25% del 9% del valor de la planilla que pagaba eSalud por cada uno de los trabajadores por los que aporte el 9%. Es decir, a eSalud se le aportará entonces por cada trabajador el 6.75% del valor del sueldo de cada uno de los trabajadores. La adquisición de una EPS permitirá a los trabajadores activos de la empresa y sus derechohabientes legales que accedan a los servicios de atención de salud brindados por esta. La EPS tiene la obligación de brindar el PEAS como mínimo, que está aprobado ahora por el Decreto Supremo 023-21 SA, que es la última actualización que hubo en el año 2021. En el 28 de julio o 27 de julio del año pasado, lo emitió el ministro Ugarte como uno de sus últimos actos de Decreto Supremo que emitió, y actualizó el PEAS, básicamente, se los comento por si no lo sabían, básicamente ampliando la red de chequeos preventivos, los diagnósticos de salud mental y algunas prestaciones de maternidad, justamente ahora que estamos hablando de esto. Esos han sido los 3 aspectos que más se han ampliado. El principal reto no viene tanto por los chequeos preventivos ni por los temas de maternidad, sino por los diagnósticos o las condiciones asegurables de salud mental, porque la salud mental tiene un problema de prestación de servicios. Parte de la obligación que tienen las EPS es de brindar los servicios a través de IPRES registradas. Actualmente no hay IPRES registradas que cumplan con la calificación de lo que exige la ley de salud mental. Lo pongo por si acaso lo vayan a preguntar más adelante, y por lo tanto todavía no podemos brindar la cobertura como quisiéramos. La siguiente, por favor. El sistema de asistencia médica, entonces, como les decía desde el comienzo, es un sistema diferente al de las EPS porque es un contrato mercantil que no tiene un fondo de seguridad social. El asegurado contrata libremente el seguro de salud que desea, de acuerdo a la gama de productos que tiene cada compañía de seguros, desde los más económicos hasta los más caros, que generalmente tienen una capa internacional de cobertura, y la empresa de seguros queda obligada frente al asegurado y su contratante, si es la misma persona, es el contratante asegurado titular, si no es el asegurado titular, por las condiciones de aseguramiento que le brinda el producto que ha contratado, con sus condiciones y sus exclusiones conforme a lo que está enmarcado dentro del contrato. La prestación del asegurador podrá consistir, de acuerdo a la definición de asistencia médica que se maneja en la SBS, en garantizar al asegurado los servicios de asistencia médica, debiendo el asegurador poner a disposición del asegurado dichos servicios y asumir directamente el costo. Asimismo, la prestación podrá consistir, que es otra alternativa, en el reembolso al asegurado, que es la que ofrecen la mayoría de las compañías de seguros, de los gastos derivados de la asistencia médica, una indemnización a suma alzada, que es lo que están haciendo algunas compañías también,
en caso de invalidez temporal o permanente u otras contingencias que sean acordadas en la póliza, ¿no? Esas son las tres alternativas. En toda póliza de seguro médico de salud o de asistencia médica debe consignarse la información sobre el monto de la prima o contraprestación a pagar por el contratante y los criterios y procedimientos para su actualización. Esas son las obligaciones que tiene la compañía de seguros de colocar en la póliza, ¿no? Más allá de los términos de condiciones, cuáles van a ser las cargas que tenga el asegurado, si es que corresponde, o los periodos de espera, los periodos de carencia, que los veremos más adelante, serán los que más o menos esos estén enmarcados dentro de la póliza que tiene contratado el asegurado con cada compañía de seguros. ¿Ya? Esas son las dos diferencias. La siguiente, por favor. Entonces, enfocándonos más en el tema de maternidad, que era la charla de hoy, en las EPS otorgan cobertura de salud contenidas en el PEAS, la cual consiste en prestaciones preventivas y promocionales, así como las prestaciones de recuperación de su salud. Creo que eso las tenemos claras. En el caso particular de las coberturas por las prestaciones de maternidad, consisten en el cuidado de la salud de la afiliada gestante, el control del embarazo y la atención del parto, extendiéndose al periodo de parperio y al cuidado de salud del recién nacido. Así está enmarcado en el PEAS. O sea, la EPS sí tiene la obligación de cuidar a la gestante y de cuidar al derechohabiente legal que nace, que está en la barriga de la mamá, producto del embarazo y que va a nacer, y por eso se extiende, dice correctamente la lámina, para la cobertura del niño recién nacido, y hay campañas preventivas, que parte de la cobertura, como veíamos, de las condiciones asegurables, para que llevar a buen término el embarazo, el nacimiento del niño y el cuidado del recién nacido por un año después de haber nacido, y se colocan vacunas y todo. O sea, la EPS tiene la cobertura total de la maternidad para la madre, del proceso de maternidad, mejor dicho, ¿no? Requisitos en la EPS para que una madre gestante pueda gozar de los beneficios de la cobertura. Para que los afiliados y sus derechohabientes tengan derecho a las prestaciones de salud, deben contar con 3 meses de aportación consecutivos o con 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendario anteriores al mes en que se inició la contingencia y que la entidad empleadora haya declarado y pagado o se encuentre en fraccionamiento vigente de las aportaciones de los 12 meses anteriores a los 6 meses previos al mes inicio de la atención, según corresponde. Esa es la definición que la ley 26790 define para la cobertura, para cualquier cobertura. En el caso de maternidad, puntualmente, la titular o afiliada al seguro deberá haber estado afiliada al momento de la concepción. En realidad, y esto es una interpretación mía, no es la afiliada, porque el derechohabiente podría ser el afiliado, el que esté desde el momento de la concepción y tendrá cobertura. ¿Correcto? Porque el padre también es el hijo de la madre, que posiblemente no estaba afiliada. El hijo del padre, que sí estaba afiliado, tiene derecho al nacimiento de la criatura, con todos los derechos que otorga la EPS. Entonces, ahí tiene cobertura. Ahora, conforme al decreto de urgencia 017-2019 y 046-2021, que extendieron la cobertura del aseguramiento universal y que garantizaron que todos los peruanos tengamos acceso a algún tipo de seguro, ya sea público, ya sea el SIS o de salud, lo que complementa al sistema EPS es que si la asegurada está afiliada, no estuvo afiliada al momento de la concepción, ni tampoco el esposo, es decir, es una afiliada que recién va a ingresar, tiene derecho a la cobertura del SIS al momento de los primeros meses del embarazo hasta que se logran afiliar a la EPS, y a partir de que se afilia a la EPS tiene cobertura por la EPS. ¿Ya? Y entonces la cobertura de la EPS continúa durante los 9 meses hasta el nacimiento, o las 40 semanas hasta el nacimiento de la criatura, y los posteriores atenciones por el control del niño sano y tal. ¿Ya? Así funciona la EPS, y ya después lo conversamos a mayor profundidad.
La siguiente, por favor. En las coberturas brindadas en asistencia médica, bueno, como hemos hablado, la asistencia médica es un contrato particular entre las partes y la compañía de seguros tiene la obligación de brindar la cobertura ofrecida al asegurado conforme al contrato de seguros que han firmado y por el cual se obligó. En el caso particular de maternidad, conforme a la ley del contrato de seguro y las normas reglamentarias emitidas por la SBS, tendrá cobertura en la maternidad de acuerdo a las condiciones fijadas en la póliza. Tiempo de espera, copagos, deducibles, red de atención, etcétera. Salvo se trate de una continuidad de una gestante que tome la póliza estando embarazada, valga la redundancia, porque tiene derecho a la continuidad, es una condición asegurable, es un diagnóstico. Si la embarazada recibió la atención o la cobertura de alguna IAFAS, sea pública o privada, las IAFAS son las financiadoras de acuerdo a la ley Marco de Aseguramiento Universal, entonces tiene la obligación la compañía de seguros a brindarle continuidad en las atenciones, siempre que la póliza que haya contratado tenga cobertura de embarazo y no esté excluido por alguna particularidad de la póliza, porque es una póliza especializada, lo que fuera. Siempre que tenga la cobertura de maternidad, tendrá la obligación de darle la maternidad a la continuidad. Los requisitos para que los dependientes del titular tengan derecho a la afiliación, en el caso de la cónyuge o conviviente, debe acreditarse la relación jurídica del titular de la titular con el cónyuge o con el hijo, si fuera, para poder tener la cobertura. Y en el caso de los hijos es hasta los 18 años mientras mantengan la dependencia. Muchas veces las compañías de seguros han ampliado eso de los 18 años hasta que el niño o el joven termine sus estudios y todo eso, ¿no? O sea, es bastante flexible. En el caso de maternidad, la titular o dependiente del seguro deberá haber estado afiliada al momento de la concepción y verificar los tiempos de espera para hacer uso del seguro. Igualito que en el caso anterior, conforme al Decreto Supremo 017 de 2019, que una mujer haya entrado embarazada a una póliza que antes no haya tenido seguro, ¿no? Ese es el ejemplo, tendrá la cobertura del SIS hasta que se supere el periodo de espera que haya fijado la compañía de seguros, momento en el cual empezará a cubrir la póliza de asistencia médica, digamos. Así funciona legalmente, ¿no? Porque eso es lo que está establecido en los contratos. Y es lo que estos decretos de urgencia han garantizado para la cobertura de parte de las mujeres embarazadas. ¿Ya? La siguiente, y la última creo. El tratamiento de preexistencias, como nosotros, bueno, la mayoría saben, la preexistencia es cualquier condición de alteración del estado de salud diagnosticada por un profesional médico colegiado. Tiene que estar en una historia clínica, tiene que estar en la historia clínica del paciente, registrada, conocida por el titular, eso es importante, por eso tiene que estar en una historia clínica, porque la única fuente por la que se entiende que un diagnóstico es conocido por el paciente es la historia clínica de un establecimiento de salud en el que esté declarada la enfermedad y diagnosticada por el médico tratante y no resuelta, no le han dado el alta en el momento previo a la presentación de la declaración jurada de salud. Y por lo tanto, tiene que haberse declarado en la declaración de salud para que no haya ningún tema de reticencia. Entonces, ese es el requisito formal que debe cumplir cualquier tipo de diagnóstico para que tenga cobertura en la futura compañía de seguros o en la EPS, porque en realidad funcionan casi igual ahí. En ese extremo funcionan casi igual. Tienes que declararme, yo verifico que eso esté en una historia clínica, que efectivamente no haya solucionado, no estés de alta, no haya terminado el diagnóstico, y yo te doy la continuidad. Y como no puedes empeorarte, o dejarte podría empeorarte, lo que tengo que hacer es seguir con los ciclos de atención que tú requieras, ¿ya? Siempre que la póliza o el plan de salud comprendan el diagnóstico del que estamos hablando. En este caso, como estamos hablando de maternidad específicamente, tendrá que tener la maternidad dentro del plan. En la EPS sí está cubierta porque es un diagnóstico, una condición asegurable. El PEAS
y en la compañía de seguros dependerá del producto. Si es un producto netamente oncológico, no tiene cobertura de maternidad, por lo tanto no podrá hacer uso de la continuidad en esos casos. Si es un producto dental, si es un producto oftalmológico, lo que fuera muy acotado será ese el límite. Luego, los afiliados de un plan de salud o una póliza se encuentran obligados a informar al momento de su afiliación, que es lo que les decía, de la existencia de dolencias o enfermedades preexistentes. En el caso de las EPS, en ningún caso de una preexistencia incluida en las condiciones asegurables del PEA será pasible de exclusión, lo que les decía. Para el caso de AMET, siempre que la póliza cubra dicho diagnóstico. AMET es la futura póliza, ¿no? Y se encuentre dentro del periodo establecido para tener cobertura, contará con continuidad. Hay plazos establecidas en las normas para gozar de la continuidad, ¿no? Y no lo hemos puesto acá, pero lo podemos conversar, varía entre 60 y 120 días, y el periodo de latencia si es que cambias entre EPS, ¿ya? Pero el plazo es el que está establecido en las normas. La EPS o AMET financia las prestaciones de salud por enfermedades preexistentes no declaradas si se acredita que la omisión se debió a un error por desconocimiento del asegurado. En estos casos no procede la resolución del contrato, porque la condición para la resolución de un contrato de seguros, en el caso de asistencia médica, es que haya habido una falsedad. Igualito pasa en las EPS. Haya habido una reticencia, es decir, yo sabiendo que tengo un diagnóstico, no lo declaro, y por lo tanto me resuelven el contrato y de seguros. Lo que han regulado ahora es que las enfermedades preexistentes no declaradas, siempre que yo no sepa el diagnóstico, y por lo tanto no se considera un diagnóstico, porque para que exista un diagnóstico tiene que estar en una historia clínica que se presume conocida por mí. Entonces es bien difícil que se dé esa situación, pero podría darse. Tendría que demostrar el asegurado frente a la compañía de seguros o la EPS que no conocía el diagnóstico, lo cual es bien raro, como les digo, pero está puesto porque es un derecho del asegurado si puede demostrar que no tenía conocimiento, ¿no? De ese diagnóstico, salvo en esa oportunidad, la póliza, si no declaran una enfermedad, será resuelta por esa reticencia. Se presume la mala fe si la EPS prueba que el asegurado ocultó información sobre su preexistencia en el momento de la afiliación. La EPS se le traslada a la EPS y AMET la carga de la prueba, porque acuérdense que todas las compañías de seguros al momento de firmar la declaración de salud, o las EPS también, por la Ley General de Salud, por el artículo 29, levantan la confidencialidad en la historia clínica. El asegurado da la autorización expresa para que se revise su historial médico, y tomando en cuenta esa revisión, la EPS puede encontrar diagnósticos no declarados y en ese momento se puede resolver el contrato por la reticencia, como lo vuelvo a repetir. Las enfermedades preexistentes están cubiertas dentro del sistema de seguros y de EPS como mínimo hasta los límites del contrato original, bueno, o anterior al que entró, ¿no? Ese es como mínimo. Eso no quiere decir que las compañías de seguros, las EPS, muchas veces extienden la cobertura hasta el nuevo contrato si es que lo han otorgado, ¿no? Pero lo usual es dejarlo conforme al anterior para que haya un equilibrio en el uso de la preexistencia y no se vuelva no hayan desequilibrios. Pero bueno, esa es parte de la parte técnica del manejo de las preexistencias, del asunto es que sí están cubiertas las preexistencias. En el caso del embarazo, como les decía desde el comienzo, la mujer que llegue embarazada al plan de salud o a la póliza, en el caso de la EPS, tendrá derecho a la cobertura, y en el caso de AMET tendrá derecho a la cobertura también, esperando en ambos casos los periodos de espera de haber, los periodos de carencia de haber, y por lo tanto tendrá una cobertura habilitada esta condición, porque no es un diagnóstico, esta condición de salud de la mujer. Con eso creo que he terminado. No sé, Gustavo, si quieres pasar tú a hacer algún comentario o lo vamos viendo. Hola, Pancho. Primero, gracias por la presentación, gracias por compartir tu casuística, tu conocimiento con nosotros. Siempre es importante conocer de parte de los aseguradores la información que nos trasladan a través de las pólizas. Y me voy a tomar la libertad de hacer alguna acotación de la presentación, un resumen de la presentación que nos ha dado, porque nos tiene que quedar claro que el sistema de EPS y el sistema de asistencia médica son dos sistemas privados, pero distintos. Tan simple como eso.
Y algo que nos llama a la reflexión, Francisco, y tiene toda la razón en hacerlo, es que comúnmente nosotros los asesores hemos venido diciéndole a los planes de asistencia médica el seguro de EPS. Y no es un seguro. Un seguro no tiene esa definición. Una de las cosas que ustedes van a notar siempre como diferencia es que las EPS nacen a partir de un marco normativo que termina siendo una extensión del sistema de seguridad social en el año 1997, cuando hablábamos del IPS, ¿ok? Y tiene su propia regla de juego, eso es algo que queremos tener muy claro. Tiene su propia regla de juego, tiene su propio marco normativo y tiene sus propias definiciones. Partamos por eso. O sea, otra de las cosas que puede evidenciar Francisco siempre es que yo en la EPS tengo que hablar siempre de copagos fijos y copagos variables. Yo no hablo de coaseguros, no hago deducibles. Si tuviera que hablar con propiedad específicamente, no podría hablar así. Tendría que hablar de copago fijo, copagos variables. No hablaría de primas, hablaría de aportes. Entonces, hay que entender claramente esas diferencias. Y a partir de esas diferencias, tener clarísimo lo siguiente. Las CPS tienen que dar una cobertura mínima que se llama PEAS. Esa la cambiaron en la capa simple hace algunos años. Y a partir de eso pueden construir beneficios, como lo han hecho toda la vida, desde el inicio. Y acá sí existe independencia de la construcción del beneficio. Y es algo que tenemos que tener muy claro. O sea, la EPS construye una diferencia a partir de lo que llamamos planes complementarios, pero el PEAS tiene que ser igual para todos. En asistencia médica, los aseguradores pueden diseñar los planes que consideren prudentes, las exclusiones que evidentemente sean prudentes, los límites que establezcan prudentes. Hay un tema muy distinto, por eso era importante centralizar en esta primera parte que la charla tiene que tener dos mercados totalmente diferenciados, ¿no? Como le digo a mis alumnos o a mis clientes, ahora que estamos en Gallagher trabajando ahí, en asistencia médica, el asegurador tiene la plena libertad de diseñar el producto. Evidentemente no va a transgredir nada legal, pero tiene la libertad de hacerlo. Lo puede cambiar, lo puede hacer. Hay una ley de contratos de seguros que lo ampara, que lo regula. En EPS es distinto. Y una de las cosas que me voy a adelantar, te voy a dar una pregunta ahí, Pancho, me voy a adelantar con una es, ¿por qué las EPS tienen que dar parte de la maternidad al 100%? Esa te la voy así, te la voy dejando pensando para que la vayas manejando. Otra de las cosas que mencionó Pancho súper bien era el tema de la desafiliación. O sea, hay un tema importante y qué ha pasado. Justo conversábamos con Francisco antes de entrar, decíamos, oye, acaba de haber un cambio normativo. Este mercado de EPS es hiperdinámico. Él comenzó hablando sobre las enfermedades mentales, la extensión del PEAS, la ley oncológica. Estamos hablando de que hace algunos días había una modificación en lo que se refiere a la cobertura de maternidad en la EPS. Entonces, en la EPS estamos en un mercado hiperdinámico que no depende de ellos, depende de los legisladores, que qué nos dan, con qué nos sorprenden. Y la verdad que eso es algo que sí aprendí en el tiempo, es que a las EPS le cambian las reglas de juego constantemente y la pregunta es si las responsabilidades de las EPS se incrementan, ¿quién las paga? O sea, eso tenemos que comprender también, ¿no? Porque el Estado es muy benefactor con dinero ajeno en esa óptica que la leo, ¿no? O sea, te doy enfermedades mentales, ya, pero ¿quién me va a dar la plata para pagar con esas enfermedades mentales? Porque si lo estás incluyendo como mi cobertura obligatoria, ¿quién me va a dar ese dinero? ¿Tu Estado? No, entonces tendrá que ser el afiliado, porque cuando las EPS le han estirado la mano de salud y le dicen, por favor, dame más crédito, porque estoy asumiendo más carga, esa lo dice, no, lo lamento, no te voy a dar más crédito, tan simple como eso. Entonces, hay que entender un poco, o sea, el sistema del EPS tiene muchos beneficios. Ahorita lo voy a complicar a Pancho con unas preguntas que prepara para él, pero ese es un tema importante. El tema de la afiliación, de la aportación de los 3 meses, y una condición que acaba de cambiar, es que te decían que para que la gestante tenga derecho a la cobertura de maternidad, aparte de los 3 meses, es que en el momento de la concepción haya estado afiliado él o ella, su pareja, en un plan de salud. Pero eso ha cambiado. Cambió el 11 de mayo. Ahora eso no es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo entrar gestando. Entonces, claro, salud tiene puesto una infraestructura muy grande para poder asimilar esa preexistencia, entre comillas. Pero, y en las EPS, o sea, le dimos esa responsabilidad y volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, ¿sabes qué, Francisco? Hoy día tú como líder de los APEPs, olvídate, tú ya no puedes rechazar a nadie que venga embarazado. Así de simple. Así de simple. Pero la parte técnica de la compañía de seguros, oye, pero yo he llegado a elaborar mis variables de aportaciones en función a un riesgo. Me lo volvieron a cambiar.
Entonces, a partir del día de mañana, porque este sistema tiene sus pros y sus contras, supongamos, en una figura muy coloquial, embarazco a alguien, me afilo a la EPS, da luz y salgo. Y lo particular de la EPS es que yo necesariamente no tengo que afiliar a mi cónyuge. Puedo afiliar a mi cónyuge, a mi pareja extramatrimonial, a mi novia, porque la cobertura va en función a la protección del hijo, no de la gestante. Entonces, la EPS ahora, con esa condición, o sea, el día de mañana, Pancho, discúlpame, te voy a afiliar 15 personas, ¿ah? Termina el parto y te lo juro que te la saco, sin ninguna duda. Pero eso es lo malo a veces de las leyes, son muy buenas, todo, pero es complicado. Y otra de las preguntas que le voy a decir a Pancho es, en asistencia médica tenemos periodo de carencia, periodo de espera. En la EPS, por lo que te estoy diciendo, ya no. O sea, ya estamos muy complicados en esa parte. Entonces, pero sí es prudente que él nos explique qué es un periodo de espera, qué es un periodo de carencia, por qué se da, cuál es el principio técnico. Entonces, hay un tema súper importante a compartir acá con Pancho. Y en asistencia médica, como te digo, tenemos la libertad, los aseguradores tienen la libertad de establecer el producto que quieren. Y en ese sentido, Pancho, comienzo a bombardearte con las preguntas. Entonces, ya me conoces de años que te complico, porque soy así muy preguntón, pero ahí vamos con las preguntas. A ver, Pancho, coméntanos un poco sobre los periodos de carencia y espera de asistencia médica. ¿Estos los pueden tener y por lo que hemos conversado los planes del OEPS, no? Coméntanos, por favor. Sí, a ver, en realidad, como tú bien has dicho, ¿no? Asistencia médica, no la asistencia médica, sino asistencia médica, en general, las compañías de seguros pueden fijar sus periodos de carencia o periodo de espera, cada uno es distinto. La carencia es el periodo establecido, contado desde la fecha de ingreso del asegurado a la póliza para tener derecho a los beneficios que otorga el contrato, ¿no? Y durante dicho periodo no se brindan coberturas, pero superado ya tienes la cobertura ya tienes la cobertura. Las condiciones de salud que se presenten dentro de este periodo no serán cubiertas durante la vigencia de la póliza, siendo susceptibles de ser excluidas, a diferencia de la espera, en donde sí se brinda la cobertura. Esa es la diferencia del periodo de carencia y del periodo de espera. Ahora, la compañía puede fijar libremente los periodos de carencia y los periodos de espera que va a tener determinados diagnósticos, y eso usualmente se hace en las condiciones particulares de las pólizas de seguro de asistencia médica que están en el mercado, ¿ya? En la EPS también se reconoce el periodo de espera, y el periodo de espera, aunque la regulación es confusa, debo decirlo, porque creo que el legislador estaba pensando en el periodo de espera en el momento que reguló en el reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal, en el momento que reguló un periodo de tiempo, reguló el periodo de espera, pero puso de título periodo de carencia. Entonces eso lleva a confusión, porque como vemos, nacen de términos distintos. Si uno se fija en el diccionario de MAPFRE, de lo que es periodo de carencia y periodo de espera, son dos cosas que se manejan como lo manejan las compañías de seguros. En uno tienes cobertura, en el otro tienes una exclusión. El regulador, el legislador, el Ministerio de Salud puntualmente reguló mal, porque puso periodo de carencia y reguló espera. Sin embargo, como tú bien decías, en el caso del embarazo, con todos los beneficios que tiene, y en la EPS con mayor razón, como decía al comienzo, que lo que busca es privilegiar la vida y la salud de la madre y del niño por ser seguridad social, el periodo de carencia y el periodo de espera en maternidad ha sido dejado de lado, ha sido soslayado en la EPS, porque además de ser una condición asegurable del PEAS, que en este minuto, y de acuerdo a lo que está regulado, no se puede poner como exclusión, se elimina el periodo de excluir esto y que la madre solamente dé a luz en salud, sino que ya tiene que ser atendida en una clínica que esté afiliada al plan de salud de la EPS y por lo tanto tenga la cobertura de la EPS. Entonces no hay un periodo de espera que se pueda fijar para el embarazo, como sí para otros diagnósticos. De ahí que yo decía, si una madre, digamos, el caso, ¿no?, puntual de una madre y un padre que no han tenido seguro de salud, que no han cotizado en la seguridad social, que no vienen de sanidad de las Fuerzas Armadas, sino que son dos trabajadores independientes,
que no han cotizado nunca a la seguridad social, no son hijos de militares, ni nada. Son dos peruanos puestos en la tierra y que simplemente viven del día a día. Un taxista, por decirlo de alguna manera, y una señora que vende medias en una calle. Ellos se quedan embarazados, para hablarlo así, y ninguno de los dos cotiza. Entonces, lo que debería pasar es que ella se atienda por el CIS ese embarazo, y en el momento que deciden el ingreso a la seguridad social porque él entra a trabajar en una empresa de taxis formal o se vuelve chofer de una entidad empleadora formal y recibe de parte de esa empresa una EPS porque se afilia pensando en su hijo, la EPS tendrá que brindarle cobertura a la atención de la maternidad de manera continua a donde quedó en el CIS, en el mes que quedó en la atención en el CISA. Eso debería funcionar así como un hilo para que el niño que nazca o niña que nazca, producto de eso, nazca dentro de una clínica y con todas las coberturas que ofrece el PEAS. Eso así debería funcionar en este minuto el tratamiento del embarazo. Y en el caso de que en el mismo ejemplo, pero que sea asistencia médica, sí va a tener que esperar los 18 meses, que creo que es lo que ponen usualmente, creo que es lo que tiene inclusive Pacífico como periodo, no sé si hay más, no sé si es más, ponen como 18 meses, y como obviamente no va a durar 18 meses el embarazo, sino que va a venir embarazada y se va a estar atendiendo a través del CIS, la mujer tiene que terminar su atención en el CIS y para el siguiente embarazo, superado el periodo de espera, podrá recibir las atenciones de parte de la EPS, ¿no? Perdón, de la compañía de seguros. Dale, Así, ahora, así funcionan los dos. Pancho, también está este beneficio del 100% que la EPS lo tiene que dar en algún proveedor, ¿no? Y ese es un tema Sí, obligatorio. es un tema Finalmente, obligatorio. Sí, exacto, y lo tienes que dar para el PEAS. O sea, de esa sí, no puede salir. no, de esa no salimos y tienen todas las EPS la obligación de poner en el plan base algún prestador, por lo menos, que brinde la atención al 100%, porque es un mandato regulatorio, es un mandato de su salud desde la época en que la EPS brindaba capa simple, como tú decías al comienzo. Tiene que haber un prestador en el plan de salud, eso lo pueden verificar en los planes de salud que comercializan todas las EPS. Tiene que haber al menos un prestador que brinde la cobertura al 100% porque es parte de la capa obligatoria del PEAS. Claro, y en la Entonces, parte de asistencia médica pones los copagos o aseguros que tú consideres. Y sabes que, Pancho, tomando en consideración lo que dices, a partir de mañana vendo planes de maternidad nomás, porque si no hay persistencia, no hay carencia, me tienes que dar la cobertura del 100%, voy a sostener aseguradas durante el proceso gestacional y después la saco, Pancho. La verdad que es un buen negocio en este tema de la EPS. Lamentablemente, el legislador a veces no mide con lo que lanza, con exactamente. lo que dice. El efecto a la vuelta del año es el incremento del valor de los planes por el uso no ineficiente, pero sí por el sinceramiento que tiene que haber en el costo de la prestación, ¿no? Porque la prestación a las compañías de seguros y las CPS les cuesta un determinado monto por atender. Correcto, y sobre todo que son usuarios golondrinos, o sea, finalmente, muchos que Exactamente. tenemos, esos que entran, usan, salen, no hay un plan de aseguramiento a largo plazo, como, o Exactamente. sea, y la obligación tuya es del PEAS, y el PEAS en teoría debería financiarse con el 2.25, pero como Sí. hago el cambio normativo, pero no te cedo más, pues lo que va a pasar es lo que siempre nos pasa, los asegurados terminan pagando esa prestación, porque evidentemente hay que entender que tanto las CPS como la compañía de seguros son instituciones privadas. O sea, Sí. si habláramos que esa responsabilidad recayera exclusivamente en el salud, que sí recibe aportes estatales, bienvenido. Pero Sí. acá te le dicen al señor de Pacífico, Rima, más positiva, ustedes bríndenlo y después verán cómo lo resuelven. Sí. Tema complicado, ¿no? Sí, Entonces, y es complicado. Es complicado sobre todo porque no existe, o sea, nosotros tenemos el deber de guardar reservas y todo para poder brindar las prestaciones a todos nuestros asegurados y tenemos la obligación de estar en una liquidez que nos permita brindar esa cobertura y cada vez se estira, como tú bien dices, se estira el chicle, por decirlo de alguna manera, de esa reserva y cada vez cuesta más mantenerla. Por eso es que se incrementan los precios, pues. Y una después los consulta, clientes Pancho. no quieren Una pagar, hija, se ahí incrementa. te complico un poco más, ¿ah? Una hija de 17 años tiene cobertura de maternidad en el PS, ¿y qué pasa en asistencia médica? A ver, cuéntame un poco ahí. Ya.
En la EPS tiene que tener cobertura porque es una derechohabiente y es derecho de ella recibir la atención médica que necesite como derechohabiente. Entonces va a recibir la atención del embarazo, va a recibir la cobertura. El que no va a estar afiliado es el hijo, porque va a ser nieto del titular o nieto de la titular. Y por lo tanto el hijo, si bien es cierto, lo más probable, por un tema de las EPS en la falta, o sea, no sino en su búsqueda de un buen trato hacia los asegurados, va a ser darles todo el chequeo del menor, eso no está en la norma, pero lo van a hacer porque efectivamente no pueden dejar desprotegidos, sin vacunas y tal, al niño, ¿no? Que esperemos no vengan con una enfermedad congénita encima, ¿no? Que encarezca más a esta pobre madre de 17 años y a los padres. Correcto, o sea, finalmente seguimos con el tema de la EPS. La EPS, como te digo, está re buena la EPS, la cobertura, asistencia médica, sí tiene reparos técnicos, porque en hay asistencia bastante. médica, la cosa es más difícil. Ahora, dependerá de cada compañía de seguros cómo trate el tema, pero en asistencia médica es más difícil porque el contrato también te vincula con la hija, va a ser dependiente del titular, pero en este caso habrá que ver si en la condición del contrato no se ha puesto que no hay cobertura de embarazo para las hijas entre tal edad y tal edad. Eso es lo que Mira, pueden poner algunas y por te lo puedo tanto, dar, te voy a dar un tip. contractualmente. Te voy a dar un tip, porque finalmente nosotros colocamos varias compañías. La gran mayoría de compañías, por no decir de todas, no me cubre maternidad para hijas menores de 18 años, ni de 20, ni nada por decirlo. Es una exclusión regular de la póliza. Entonces, por EPS hoy, por asistencia médica me topo. Voy a darte algunas preguntas de las personas que nos están acompañando en esta charla. Y una que me plantea Renzo. Renzo es una persona que trabaja, la conozco de años, y trabaja en una aseguradora, decía, para que se dé la continuidad, que es la exoneración del periodo de tiempo de carencia y espera, debe darse una transferencia entre una póliza y a otra de 30 días. Eso está válido, porque ahí te comento un poco técnicamente, porque ese ya es un artículo técnico. Las compañías de seguros en general pueden exonerar de periodos de espera y carencia de acuerdo a sus cláusulas. Eso no es un tema normativo. En asistencia médica, cada uno pone esas cláusulas. Entonces, las compañías de seguro dicen, oye, si tú has tenido una póliza anterior y esa ha tenido una vigencia de un año y la anules y la emites conmigo, yo te voy a exonerar de los periodos de carencia y espera, porque así lo he definido, ¿ok? Pero eso no lo puedo aplicar si hablamos de una maternidad en curso, ¿no, Pancho? Porque supongamos que una persona estaba asegurada, un ejemplo nomás, en una póliza previsor de Mafre, está en el proceso de gestación y en el mes 6 dice, no me gusta el previsor, quiero el Mediví Internacional del Pacífico, y hago la migración. Ahí, así yo me haya demorado en la migración 60 días, me tienes que dar la continuidad porque es la continuidad de preexistencia. Ahí no aplico ese artículo, aplico el derecho de las preexistencias. Entonces, ¿ves cómo te podemos sacar la vuelta, Mancho? Te estoy avisando para que tengas claro eso. Está bien, está bien. Pero efectivamente es lo que tú dices, ¿no? O sea, se tiene que aplicar el artículo que corresponda a la situación concreta y no hay una conducta determinada por por la compañía de seguros, mejor dicho, que no esté regulada. Entonces, siempre en la revisión del caso se aplican las normas que corresponden para poder aceptar esta exoneración del plazo de carencia o de los plazos de carencia o espera, o los periodos, mejor dicho. Y en el caso del embarazo, como tú lo has tipificado, en realidad ahí lo que corresponderá es decirle al asegurado, oye, sí, efectivamente puedes pasarte al Mediví Internacional, que era lo que quiere esta mujer o este esposo para su esposa, pero lo que le tendremos que decir es los límites los vas a tener conforme a la póliza esa que mencionaste de Mafre, por ejemplo. Dale, ¿no? ahora. Dale. Sí. Yo voy a responder algunas preguntas también. Nos preguntan, ¿cuál es la ley que modificó la afiliación de la gestante? Tomen nota para nuestros colegas en el tema de aseguramiento. Es la ley 31469, emitida por nuestro gran presidente, entre mayúsculas y negrita, por si acaso. Bueno, esa es, tomen nota, fue emitida el 11 de mayo del presente mes. Es la ley 31469, ¿ok? Eso le mete otro cabo al sistema desde mi punto de vista, porque de alguna forma vamos a pagar esa prestación, y sobre todo cuando es mal utilizada, los que somos permanentes asegurados la vamos a terminar pagando en el largo tiempo, eso no me queda duda al respecto, ¿ok?
Otro tema, y te la pongo ahí, Pancho. Habíamos hablado de la cobertura de maternidad para los hijos menores de 18. Si yo tuviera a mi hija de 20 años y saliera gestando en un plan de EPS, también me la tienes que dar, ¿no, Pancho? En realidad es una asegurada potestativa, ya cuando superan los 18 años, a menos que tenga una condición que la haga, que esté inhabilitada para poder realizar una vida normal, una condición diferente, que la haga, pues, ¿no? Un retardo o algo por el estilo, o que esté impedida físicamente de valerse por sí mismo, el niño, el joven cuando cumple 18 años ya no es asegurado regular, ya no es dependiente. Lo que pasa es que se vuelve un asegurado potestativo afiliado al plan del padre, y ahí las EPS han creado estos planes potestativos de hijos de mayores de 18. En el caso de la mujer, como la condición de embarazo es una condición PEAS, asegurable por el PEAS, la compañía tiene la obligación de darle la cobertura y le va a dar la cobertura en las condiciones que yo te decía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recibe la condición, recibe la cobertura, el niño recibe la cobertura y se afilia el niño como dependiente de la madre de 20, que es una afiliada potestativa. En el caso anterior que tú me decías, de la madre de 17 años, siendo derechohabiente legal, puede afiliar a su hijo como afiliado potestativo y recibiría las coberturas desde los 0 años, ¿no? Que es cuando puede contratar el padre o la madre un seguro. Eso también. Correcto. Ahora, una de las preguntas que también se menciona en la charla es la cobertura de esta cobertura mínima que incluye el PEAS, incluye la cesárea, y acá vamos a hacer una diferencia. Acordémonos que antes de la implementación del PEAS hablábamos de capa simple y compleja, tan simple como eso. Y era muy sencillo manejarlo. ¿En qué sentido? Porque finalmente yo encontraba el diagnóstico en la capa simple y sabía que me cubría el 100% del tratamiento, o mejor dicho, me cubría el tratamiento que yo tuviera. El PEAS es distinto. El PEAS no es lo mismo. El PEAS hace una segmentación de condiciones médicas. Entonces, puede existir un diagnóstico, es parte del PEAS, pero puede ser que el alcance del tratamiento de esa enfermedad únicamente sea el diagnóstico. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el tema del cáncer. El cáncer, en 3 tipos de cáncer está dentro del PEAS, pero eso no implica que tenga que cubrirte el tratamiento del cáncer. La obligación es llegar al diagnóstico, cáncer de mama, cáncer de ovario y no me acuerdo el otro más, pero no tengo por qué garantizarte en un PEAS el tratamiento. ¿Ok? Lo mismo sucede con la cesárea. Algunas situaciones de cesárea están dentro del PEAS, otras no. No es genérico. Hay que tener eso en cuenta. Sí, Sí, tal cual como tú dices, Gustavo. Correcto. Ahora, Pancho, una que sí va a sacar muchas dudas, ya para un poco terminando la charla de hoy, es el tema oncológico, ¿no? Esta ley oncológica bastante particular, bastante... A mí lo que me llama la atención, y sigo analizando el tema de la ley, es en la cual hay una sección que dice que vale el criterio médico. Y hay que detonar algo al respecto, ¿ah? Las EPS y las compañías de seguros hace muchos años han implementado algunos criterios que son saludables en el sistema, que es la medicina basada en evidencia, las aprobaciones de la FDA, lo que dice la NCCN. Evidentemente no barren todos los escenarios, pero sí gran parte de los escenarios. Pero esta ley está abriendo mucho la puerta al hecho que yo, oncólogo, le diga, ¿sabes qué? Toma fitosana para el cáncer de colon. O el fitosana no tiene ninguna evidencia, guía clínica, ni nada por decirlo. Sí, pero es mi criterio, pues. Entonces, ¿en qué posición va a dejar una ley de ese tipo a financiadores de aseguramiento? Hay mucho por rebanar en ese pan, hay mucho por analizar. Yo particularmente creo que necesitamos un pronunciamiento directamente de su salud para decir, oye, ¿qué es lo que quieres hacer? Y recordemos también, no sé, Pancho, si compartirás esa conclusión conmigo, pero el principal gasto que genera un golpe en los estados financieros de la EPS es el cáncer. Entonces, si esto no se controla, no acabaremos, ¿no? Mira, en realidad es una disposición que preocupa mucho a las EPS y a las compañías de seguros en general, porque te habilita, como tú bien dices, a tratamientos caros, pero eso, digamos, finalmente, si es por el tratamiento, uno lo tiene que asumir, se contrata un reaseguro y ves cómo manejas ese gasto. El problema viene en que habilitar ese gasto así de manera como está regulado por el MINSA, lamentablemente el MINSA
bueno, no lamentablemente, ¿no? El MINSA está dirigido ahora por personas que no conocen, ha abierto la puerta a que, por ejemplo, el médico tratante diga que la ceniza de cigarro es buena para el cáncer de piel. Compra la ceniza, pues, Pancho, compra las cenizas. Exactamente. Entonces, lo tengo en un estudio en, no sé, pues en Bolivia. Y entonces tú agarras y dices, oye, en verdad, el médico tratante tiene su criterio. Si tú no te has protegido con una guía internacional en tu producto que te garantice por lo menos hacer oponible ese y que sea reconocido, te están obligando a cubrirlo, aunque sea dañino para el paciente a la larga, porque no están demostrando la beneficencia del tratamiento, sino simplemente están diciendo que tienen tratamiento. Y si no tiene las categorías superadas, no se prueba el beneficio. Entonces, efectivamente es bueno y suena, como tú lo dices, suena bonito darle a los pacientes lo que quieren, pero el paciente está desesperado porque, claro, es la lucha contra la vida, su vida, la vida del cónyuge, de la cónyuge, del hijo, de la hija, del papá, lo que sea. Y suena bonito dárselo. Pero hay un cuidado que se está dejando de tener con el paciente admitiendo ese tipo de gastos así. Porque puede ser que a la larga el medicamento le cause el daño que no le causó el cáncer y el médico no va a reconocer nunca que recetó algo que mató al paciente. Lo que le va a decir es el cáncer avanzó, lo siento, ya está desahuciado, cuidados paliativos, ¿no? Ese es el principal problema, porque el resto de la norma, en realidad, los chequeos preventivos, los análisis genéticos, todo eso se puede ir controlando de una u otra manera. Llegar hasta los cuidados paliativos que algunas compañías no tenían registrado dentro de sus gastos, también se pueden ir regulando. Lo que no puedes hacer es habilitar que inclusive tú puedes llegar al extremo de decir que la compañía de seguros o la EPS se vuelvan promotoras de exámenes de estudios, porque no ves que tú vas a financiarlos. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa una empresa farmacéutica? Va a ir a tocarle la puerta a un médico X y le va a decir, consígueme 30 o 40 pacientes de este tipo de cáncer. Y a esos, recomiéndales mi medicamento, que yo estoy probando. ¿Dónde los prueben? Y esos experimentos se hacen mucho en países sudamericanos. Porque es sabido que en Estados Unidos no los hacen. Los hacen en el Perú porque tenemos una baja legislación de control de los medicamentos que les ponemos a nuestros ciudadanos. Correcto, y eso es responsabilidad de los médicos. Totalmente. Ahora, mira el razonamiento financiero. Miren esta ley. Las compañías de seguros y las CPS tarifican el valor de sus primas o aportes en función a tratamientos locales. Ponte, Pancho, pues que yo me vaya a Estados Unidos y traiga el mejor protocolo del MD Anderson de medicamentos que no hay en el Perú y le traigo acá $150,000 en gasto. Pero tendrás que reembolsar por eso. O sea, miremos técnicamente cómo las cosas no se hacen pensando. Sí. Y finalmente, si bien es cierto, creo que todos privilegiamos el tema de la salud y la vida, pues recordémonos que los asegurados somos los que financiamos el tema del gasto, ¿no? Eso no podemos dejar de pensarlo al respecto, ¿no? Ahora, Pancho, una ya en coloquiales para terminar. Tenemos ahora 2 días libres para chequeos oncológicos. Supongo que Pacífico va a poner nochecito, el almuerzo, todo, pero tenemos 2 días libres, ¿ah? 2 días libres, otro cambio normativo. Dice que es Cocose, a ver, ¿no? Le corresponde al empleador. O sea, yo como empleador, ahora le di 2 días de descanso. ¿Dónde estás? Sigo acá en Aliada, pues todavía no me atiende, estoy en cola. Regreso el lunes, O sea, otra cosa que no tiene sentido. No, además, el examen de sangre, el examen físico, cualquier examen dura máximo 2 o 3 horas, ¿no? Y del resto del día, la persona va a obtener un beneficio sin hacer nada, en realidad. Por eso te digo, tenemos 2 días, tenemos 2 días más de vacaciones que les tocan los empleadores. Y nada, pues ponte el lonche, pues, Pancho. Si voy a ir de tarde, ponte el lonche, pues, porque además llegas, Gustavo, además que llegas al límite porque en realidad ni el salud ni el CIS cubren chequeos preventivos. O sea, el salud te cubre algunos, pero nadie se los hace porque están saturados. Y al final no terminan haciéndoselos. Correcto, terminan haciendo la cola y no llegas a terminar tu chequeo preventivo en el circuito que deberías hacer conforme a tu edad. Mira, nosotros como usuarios decimos, oye, qué bueno 2 días. Oye, póngase a pensar que la entidad empleadora para la cual tú trabajas y que vos con utilidad deje producir 2 días más al año. Claro. O sea, ¿cuánto deja de perder? Pero en fin.
Pancho, te invito a la siguiente sesión. La próxima sesión es un mes. Vamos a hablar con las compañías de seguros, con otro top como tú, pero en temas de seguros de vida, que nos Perfecto. va a mencionar directamente qué pasó con el tema de las pólizas gravamen, las pólizas de vía grupo, las de vía ley, el efecto tan, ahora sí, tan apreciable de los seguros de vida en una pandemia donde lamentablemente, bueno, estamos en Jerusalén y fallecimos como moscas grandes, muchas personas finalmente, y ahora sí, como dice, como lo veo siempre con algunos clientes o algunas personas, el seguro no es para materializarlo, el seguro es para tenerlo y ojalá que no lo uses, porque Exactamente. el día que lo uses es que estás complicado. Pancho, te Efectivamente. agradezco mucho a ti, a BCEG, por ese espacio que nos dan, que nos dan para compartir esta información, esta casuística. Agradecerte y nosotros en nombre de APECOSE te agradeceremos el tiempo a ti, de las personas que nos han acompañado en esta reunión. Encantados de seguir trasladando estos casos. Y nada, buenas noches a todos, gracias especialmente a ti, a Francisco, a Alejandro y a todo el equipo APECOSE por hacer esto y a PSEG por compartir sus conocimientos, su tiempo. Gracias a todos, muy buenas noches.